Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, bienvenidos nueva vez a Radio Amanecer en Estudio, donde durante esta semana hemos estado estudiando una lección sumamente importante, cómo afrontar las deudas. Y durante esta semana el Señor ha estado bendiciéndonos con su palabra, con los consejos inspirados, con muchas ideas que aclaran en nuestra mente la actitud que debemos adoptar frente a ese flagelo que ha causado tanto daño y que el Señor quiere que estemos libres de él, el cual es la deuda. Hoy, en este jueves 2 de febrero, estudiaremos límites de plazo y centros de préstamo. Para tratar este tema, damos la bienvenida al pastor Joel Fernández. Muchas gracias, Pastor Mario. De nuevo, un gozo estar contigo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para estudiar este maravilloso tema. Amén, amén. El texto a memorizar de esta semana en Proverbios 22:7 dice: el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Vamos a pedir en oración que el Espíritu Santo nos guíe al estudiar esta palabra. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad, que tu Santo Espíritu continuará hablando a cada corazón, que tú seguirás, Señor, utilizando el canal de la conciencia para impresionar vidas y provocar cambios que glorifiquen tu nombre y que lleven paz, seguridad y estabilidad a las familias que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo afrontar las deudas? Y hoy, límites de plazo y centros de préstamo. Hay una cita, pastor, en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 5, que queremos ver qué nos dice allí la palabra, especialmente con relación a esta temática que estamos abordando, porque para todo encontramos que la Biblia tiene algún tipo de consejo. La Biblia, el Señor se anticipó en su palabra, es una de las características que nos dice que definitivamente esto es una revelación del Todopoderoso. Y ahí el Señor hablaba acerca de los límites de plazos cuando había un préstamo, hasta cuándo se le podía cobrar a una persona, cuándo había que perdonar también la deuda. Y allí en Deuteronomio capítulo 15, desde el versículo 1 dice: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que había un límite, pastor. Claro que sí. Y al 7º año había una remisión de la deuda. Así es. Y aquí se indica cómo el trato entre hermanos es diferente. Es diferente. Del extranjero, él tenía que exigir que le reintegrara lo que le debía, pero del hermano, al 7º año debía hacerle una condonación de esa deuda, debía perdonársela, pastor. Sí. La ley de Moisés prohibía a los judíos que cobraran intereses a otros judíos, según Éxodo 22-25. Habían leyes que protegían a los pobres contra los usureros. Éxodo 22, 25 a 27. Si alguno no podía pagar, tenía que entregar su propiedad, ya fuera su casa, su tierra, familia,
venderla como esclavo a veces. Y aún su propia persona Sí. o los hijos. Sí. Y encontramos un ejemplo en la Biblia. Sí, Cuando se le murió el esposo a la viuda, ¿te recuerdas? sí, exacto. Tuvo que Vinieron. recurrir al profeta. Sí, pero vinieron a quitarle cobrarle, todo. Sí, y a venderlo como esclavo. incluso los hijos. Sí. Interesante. Si alguno no podía pagar, tenía que entregar todos los que tenía. O si no, podía ir a la cárcel, según Mateo 18, 21 al 26. Ujú. Era una deuda, era como una obligación moral. Mateo 6:12, Romanos 8:12. Las relaciones entre acreedores y deudores solían ser de manera acaloradas. Ujú. Había disputa en Israel. Jeremías alude al odio y a la enemistad que traían este problema. Jeremías 15:10. Más de un deudor prefería salir del paso dándose a la fuga y salir corriendo. Se escapaban, es terrible. No obstante, la legislación procuraba que el deudor pagara, Ujú. Que cumpliera. que cumpliera. Es interesante porque la Biblia aquí no está prohibiendo que se tomen préstamos, ni que con intereses, pero el interés debe ser sin usura. Exacto, debe ser medido. Justo. Sí, porque el dinero pierde su valor en el tiempo. El que presta, si solo se le devuelve lo que él prestó, se le está entregando menos. Claro. Porque cada vez el dinero vale menos. Entonces, por eso se grava con algún tipo de interés, y si la persona negocia, pues también tiene un margen de ganancia, pero no debe ser a un grado tal que caiga en el plano de la usura. Y por eso, en armonía con esos estatutos que plantea la Biblia, incluyendo lo de los 7 años que mencionamos, no solo había regulaciones para los esclavos, los siervos y también para la tierra como posesión de las personas, sino que también para los que prestaban, para los prestamistas, había regulaciones como la que usted está mencionando. Se prohibía la usura. Y debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda, el tiempo máximo que alguien podía estar endeudado era de 7 años en Israel. Había un límite. Se entendía que esto podía hacer daño si se pasaba de ahí, daño a la propiedad, daño a la persona, en fin. Así que más allá de las conclusiones que nosotros podamos extraer al ver esos textos y ver cómo se manejaban las cosas en la antigüedad, estos versículos muestran que el Señor se preocupa por todo tipo de problemas financieros que pueden afectar en algún momento nuestra vida, especialmente al tratarse con hermanos dentro de lo que es el pueblo de Dios. Además, esos versículos también muestran que el Señor reconocía la realidad de la deuda. Era una realidad y es una realidad hoy en día. Más allá de cuán mala fuera en su papel general, era una realidad palpable y había que lidiar con ella. Además, esos textos de la palabra, especialmente en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, plantean de alguna manera y enfatizan que la deuda debía evitarse en la medida de lo posible. Hoy en día, en cambio, muchas partes del mundo cuentan con préstamos a 30 y 40 años para la compra de vivienda especialmente, y al parecer una de las razones por las que las casas cuestan tanto es que hay crédito disponible con el fin de otorgar préstamo para comprarla. Entonces, los que venden dicen, no, usted no tiene que pagarlo de lo que usted tiene ahora. Usted puede tomar un préstamo. 30 como que años. eso facilita todo. Y así pues, realmente es una esclavitud en el tiempo. Pero muchas veces las personas es la única forma que tienen de hacerse en el medio donde están o con las posibilidades que tienen de poder comprometerse a largo plazo para poder obtener lo que tiene que ver con un albergue, con una casa propia, con algo que le llene de alguna seguridad para su futuro, para cuando ya no tenga las mismas fuerzas, para cuando ya se haya jubilado. Y así que este es el medio en el que estamos viviendo hoy en día, son las realidades con las que tenemos que estar lidiando. Mientras tanto, muchas personas, padres y estudiantes, se preguntan si debieran pedir dinero prestado para estudiar, como ocurre con muchos. Existen diferentes instituciones crediticias que ofrecen créditos educativos y, como regla general, obtener un título universitario seguramente que mejora la capacidad de los ingresos de una persona para el resto de su vida. Por eso es posible que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar la educación, pero
debe tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, si la persona tiene que devolverlo con intereses, debe tratar de conseguir todas las subvenciones posibles, debe tratar de obtener, si es posible, una beca donde tenga pues las condiciones para poder estudiar sin tener que comprometer la mayor parte de su futuro. También está la alternativa para el que estudia de trabajar y ahorrar todo lo que pueda para costear sus estudios, de realizar cursos donde pueda tener acceso también a un trabajo, tomar un horario o tomar alguna modalidad, aún sea en su carrera, tomar alguna modalidad que le permita también estar estudiando mientras trabaja. Algunos pueden hacer eso. Hoy en día posiblemente el tema de la herencia para lo que tiene que ver con tener costeado los gastos de educación y otras tantas cosas no son tan comunes. O sea, el porcentaje de personas que puede darse ese lujo es muy reducido en lo que tiene que ver con la población en general, y por eso hoy en día tenemos que buscar las alternativas para echar hacia adelante, pero sin la necesidad de comprometer todo el futuro simplemente por solo obtener una carrera. Por eso estamos planteando estas alternativas que con oración el Señor puede abrir las puertas para que puedan llevar a cabo una cosa sin dejar de hacer la otra. Muchas gracias, Pastor Mario. Interesante. Mira, debemos decir aquí también que vivimos en un mundo que no es el ideal. Nosotros vivimos en una realidad, los seres humanos. Y en medio de esa realidad, yo quiero preguntar, ¿es malo tomar préstamo? Claro que no. No. No es malo tomar préstamo. Pero sí hay que saber dónde lo voy a tomar. Es lo primero. Y segundo, cuál es la tasa de interés que voy a pagar. Porque la Biblia usa una palabra, usurero. Y si es una persona cristiana que presta dinero, entonces tiene una regulación bíblica. La Biblia dice que el cristiano no puede prestar a usura. Sí. En otras palabras, no puede prestar como presta el mundo. A un 20, a un 30, a un 40, a un 50. Entonces hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Número uno, préstamos y ahorros. Hay dos escuelas. Una escuela que dice que en contra de los préstamos totalmente, y una escuela que habla del ahorro. Y pienso que está la escuela de préstamos. Para los pobres, yo diría que los préstamos son excelentes, funcionan. Siempre y cuando, Pastor Mario, esos préstamos sean para casa o tierra. Inversión, es la palabra correcta, inversiones. Porque mira, por ejemplo, los americanos. ¿Por qué es que hay más de 100 millones de americanos endeudados? Los americanos gastan el dinero, la mayoría del dinero lo gastan en 5 renglones. Número uno, en cena fuera de la casa el 15% de lo que se ganan. Wow. En asuntos de pasiones, cosas personales y todo eso, 13%. En el cuidado personal, que tiene que ver con ropa, con todo eso, lo físico, 13%. En ropa gastan el 14%. Y en viajes, desplacer, 10%. Entonces ya tú sabes por qué están endeudados, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si tú sumas todo eso, eso te va a decir cuál es su... Ese es un dinero que no retorna por ninguna vía. Eso es gasto, puramente gasto. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un préstamo para algo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El dinero y su valor con el tiempo. Lo que significa que debo sentarme con quien voy a tomar el dinero prestado para estar seguro que ese préstamo va a tener los intereses que yo puedo pagar. Y también determinar con claridad, porque la gente coge prestado pero no se sienta con el que le está prestando, para ver la tasa. Tú conoces, Pastor Mario, lo que se llama la tasa fija, ¿no? ¿Verdad? Y la tasa variable. También. Y yo diría una tasa que es mía, la tasa circunstancial del ambiente.
Que a veces los bancos se agarran de eso para disparártela y Exacto. no te llaman a tu casa. Te llaman para prestarte, pero cuando van a mover la tasa, no te llaman. Y yo tengo un amigo, una amiga también, que cogió un préstamo para una casa en 18 y el banco la llamó para informarle que estaba en 26. Así es. Entonces eso es muy importante. Voy a tomar un préstamo, déjame sentarme con quien me lo va a prestar y negociar si puede prestármelo A una tasa a fija. una tasa fija. Correcto. Y determinar también los años. Tú sabes, Mario, que yo tomé un préstamo para un apartamentito donde yo vivo, A su vivienda. a 15 años. Correcto. Pero yo tuve la bendición grande, que fue a tasa fija. No importa que el dólar esté a 60 por 1, que el dólar se ponga a 80 por 1. No tuvo sobresalto. Exacto, que los plátanos tengan 45, No. porque a veces los que prestan se agarran de las circunstancias del ambiente. Sí. El petróleo subió, pues déjame subir el préstamo. Sí. No, asegúrese de eso. Primero, siéntese con el que le va a prestar. Negocie los años. Tercero, asegúrese que sea yo no cojo un préstamo si me cambia la tasa. Una tasa fija. Exacto. Y otra cosa importante que hay que decir, no se atrase nunca con ese préstamo. No comete ese error. Si usted tiene que pagar los días 25, mejor pague el 24 y no el 26. Correcto. Que mucha gente, incluso debo decir aquí, que muchas de nuestras iglesias cogen préstamos y después dicen, pero ya tenemos 2 años pagando y no acabamos, ¿qué es lo que ha pasado? Y cuando tú miras es que tienen 6 meses, que en un año dejaron de pagar 6 meses. Y tú sabes qué pasa con los intereses. Bueno. Y como no tenemos la ley levítica, Bueno. que a los 7 años hay que perdonarlo. Hay que seguir pagando. Exactamente. Y sabe, Pastor Mario, eso es tan real, porque tú estás hablando de una experiencia que yo viví. Yo tomé mi préstamo a 15 años, pero tú sabes que a medida que va pasando el tiempo que uno va aprendiendo. Sí. Yo lo tomé a 15, pero hubo como un año que yo me descuidé. Que Ay. no que me descuidé no pagando, sino que no prestaba cómo iba eso, que no chequeaba. Exacto. Es la palabra, que no miraba, déjame bajaba ver el cómo va el capital y préstamo, eso. cómo va esto. Y entonces, como 4 o 5 meses lo depositaron, 4 días después del corte del pago. Ay. Y eso me llevó a 16 años. Wow. Aunque Solo tú eso. veas, solo eso. Así que estamos diciéndole a los hermanos lo que tienen que tener en cuenta. Y otro consejito para nuestros hermanos que tienen préstamos o van a tomar préstamo, es que eso hay que mirarlo todos los meses. Sí. Todos los meses. Así, ¿por qué? Porque no es malo tomar préstamo. Hay que saber tomar préstamo. Correcto. Y la lección de hoy nos dice eso. Exactamente. Hay que tomar eso. Amén, amén. Gracias por esos consejos, pastor. Y en la parte final de la lección de este jueves 2 de febrero, se nos hace una pregunta, se nos confronta, si has prestado dinero, si estás del lado de los que prestan, has prestado dinero, cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás, porque vas a tener que cobrarle. Eso ¿Qué, sí qué es forma difícil. vas a utilizar? ¿Qué estrategia vas a utilizar? ¿Qué manera lo vas a tratar? Tú sabes, Mario, que me dijo mi hermano una vez. Ajá. Él no es de la iglesia. Ujú. Pero él me dijo, el que presta dinero tiene que tener 2 cosas. Dinero y un arma de fuego. Es una de las características que los prestamistas casi siempre tienen, porque saben que a la buena con la gente no es tan fácil, entonces se apertrechan con eso. Pero aquí está haciendo una pregunta para personas que temen de Dios. ¿Cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás si le has prestado dinero? ¿Cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones, por la forma en que lo has tratado? Recuerda que todo lo que hacemos está transparentado ante la vista de un Dios al que un día tendremos que dar cuenta. Nunca olvides eso. Así que esta lección ha sido muy interesante, muy importante para la salud financiera,
para la paz mental y para que te administres en forma adecuada y en tu familia logres respirar una atmósfera en la que el Espíritu Santo se goce en pasearse. Límites de plazo y centros de préstamo ha sido la lección para este jueves 2 de febrero, bajo el tema general cómo afrontar las deudas, y el texto a memorizar contenido en Proverbios 22:7 dice: el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Despídanos en oración, Pastor Joel. Gracias, Señor, por estos consejos extraordinarios que nos ha dado en el día de hoy. Gracias, Señor. Por este estudio maravilloso de las lecciones que de seguro van a ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a ser mejores administradores de los bienes Amén. Que Dios ha colocado en sus manos. Amén. Gracias, Señor, porque nos enseñas a cómo vivir mejor. Amén. Y ayúdanos cuando tengamos necesidades a tomar prestado a ti, que siempre paga con creces. Amén. Y vamos a recibir los intereses que damos para tu causa con creces en el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.